Buenas tardes. Es para nosotros un gusto que estén aquí hoy. Vamos a escuchar a un gran ponente. El doctor Alejandro Vargas nos acompaña hoy, nos va a dar una excelente clase. El doctor Vargas nació en Costa Rica. Él es médico cirujano. Se graduó en 2004 y trabajó como médico general varios años hasta que ingresó al posgrado en medicina paliativa en la Universidad de Costa Rica y se graduó con honores como el primer médico especialista en medicina paliativa en su país. Es una persona muy conocida en América Latina, tanto en lo académico como en lo médico. Posteriormente fue becario de la Fundación Carolina de España y realizó su formación sobre investigación en cuidados paliativos y oncología en el Instituto Catalán de Oncología de Barcelona, España, durante 2014. En 2016 concluyó su posgrado de Fundamentos Metodológicos de la Investigación en Oncología y durante su proceso de especialización realizó un máster de Anestesia y Analgesia Regional, ecoguiada de la Universidad de Salamanca, España. Actualmente, el doctor Vargas trabaja como médico asistente especialista en el Centro Nacional de Control de Dolor y Cuidados Paliativos de Costa Rica. Ha sido coordinador de la Red Nacional de Clínicas del Dolor y Cuidados Paliativos en su país. Ejerce como docente de médicos residentes del posgrado en Medicina Paliativa y del curso de Cuidados Paliativos para los médicos de pregrado de la Universidad de Costa Rica. Ha realizado muchas publicaciones en revistas como Medicina Paliativa de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, el Journal of Pain and Palliative Care, revistas de farmacoterapia, y se desempeña como revisor de varias revistas de cuidados paliativos. Desde el año 2016, el doctor Vargas es parte de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Medicina Paliativa y Medicina del Dolor. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Y bueno, además de ser un gran doctor, un gran paliativista, pionero en su país, y bueno, es una gran persona y a él le gusta mucho estar con su familia, es uno de sus valores principales. Además le gusta la novela de ficción histórica y le gusta leer. Si es que todavía tiene tiempo de leer después de este diplomado en el que estamos trabajando, pues seguramente ha de pasar unos muy buenos momentos. Doctor Vargas, muchas gracias por estar con nosotros y pues estamos todos muy contentos de escucharlo porque seguramente vamos a aprender algo muy importante el día de hoy. Adelante, doctor, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la presentación, doctora. Yo ampliamente agradecido por la universidad, por tener la posibilidad de compartir con ustedes y de trabajar en el diplomado. Agradecerles a todos los y todas los que se han conectado esta tarde-noche para escuchar una presentación que realmente es bastante relevante y nos permitirá comprender de por qué es clave que todos los profesionales de salud tengan conocimiento, por lo menos básico, de lo que es el cuidado paliativo y específicamente cuando estamos hablando del final de la vida. En este momento espero que puedan ver adecuadamente la presentación y como ya les comentaban los compañeros de la universidad, les voy a hablar un poco sobre los cuidados de confort al final de la vida para el paciente hospitalizado. Cuando hablamos del final de la vida, cuando hablamos de la muerte, muchos nos gustaría o queremos pensar de que la mayoría de la población o incluso nosotros mismos nos gustaría fallecer en nuestras casas. De esta forma, como ven la imagen, idealmente estar rodeado de nuestros seres queridos en un sitio que tenemos muchos recuerdos personales, con la música que nos agrada, con un ambiente confortable y finalizar nuestros días de esta forma.
uno de los principales objetivos de los cuidados paliativos es que esto sea una realidad para la mayor cantidad de la población, y muchos de los que nos dedicamos a esto abogamos porque realmente suceda. El problema es cuando vamos a la realidad, cuando nos enfrentamos a los datos, cuando vemos las publicaciones, realmente nos plantean un panorama muy diferente a lo que estamos viendo en este momento. Y les quiero compartir esta publicación del 2022. Fue realizada por un grupo de Alemania, en el cual se incluía la doctora Tania Pastrana, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, y la doctora Tripodoro, que es una gran investigadora. Ellos realizaron un estudio en el cual se revisó los certificados de defunción de 12 países latinoamericanos en un periodo de 3 años. Y podemos observar que el porcentaje de fallecimiento de los pacientes en casa en algunos países como el mío, Costa Rica, es inferior a un 50%. Hay otros como México y Chile que se aproximan al 50%, pero realmente es un porcentaje bastante inferior a lo que nosotros desearíamos. Y les repito, es lo que realmente sucede y es lo que se presenta en la mayoría de nuestros países latinoamericanos. En otros países, como en algunos de Europa, los porcentajes son mucho más altos. Y por tanto esto, entre otras cosas, nos traduce de que todavía tenemos margen de mejora y que trabajar fuertemente para que muchos de los pacientes que se encuentran con enfermedades oncológicas o no oncológicas en una situación de final de vida en los hospitales, se pueda trabajar arduamente para que la mayor cantidad de ellos pueda fallecer en el hogar. Nuevamente, parte de los datos que nos arroja el estudio que les comento, al revisar los certificados de defunción de 3 millones de personas que fallecieron en 12 países de Latinoamérica, vemos que casi el 60% en promedio de todos los países mueren en el hospital. Y muchas veces sabemos de que existen condiciones que no permiten que el paciente pueda desplazarse a fallecer en su casa. Pero ese no es el principal problema. El principal problema que hemos observado en los fallecimientos en el hospital es que muchos de ellos llegan al final de su vida en una condición como las que estamos viendo en esta imagen creada por la doctora Lalanda, española. Son pacientes que fallecen en el hospital llenos de máquinas, pacientes que fallecen en el hospital llenos de dispositivos urinarios, sondas nasogástricas, formas diferentes de alimentación que muchas de ellas no generan ningún beneficio real para el paciente, pegados de monitores en un ambiente que dista mucho de lo que sería una muerte digna, una muerte placentera o una muerte con calidad. Y es, les insisto, lo que estamos viviendo en la actualidad. Y por eso es que es tan importante que todos los profesionales de salud tengan conocimiento y formación, aunque sea básica, en lo que serían las medidas de confort para que esa persona que va a fallecer en el hogar y que va a estar a cargo de la mayoría de los profesionales que están en este momento escuchando mi presentación, desearían que hubiera un cambio incluso radical en el proceso de morir. Y es que una de las preguntas que siempre nos hacemos o se hace el personal de salud es que, ¿qué son los cuidados del confort al final de la vida? En nuestros hospitales, lo que nos dedicamos al cuidado paliativo y nos interconsultan muchas veces a la valoración del paciente, uno se da cuenta de que en los expedientes se pone solo medidas de confort o solo confort, y los profesionales de salud, la mayoría lo asocian
con no reanimación. Y eso es prácticamente lo único que se piensa. Es un paciente que no se debe reanimar. En algunos hospitales les ponen colores, que es un paciente código lila, o no sé cómo le llamarán en algunos hospitales de otros países. Pero lo primero que se realiza es apartar al paciente, ponerlo en un cubículo aparte. Nos vamos a desentender de ese paciente porque es un paciente que es un código de no reanimación, y nos olvidamos de todo ese confort que necesita la persona como ser humano de forma empática que se merece para el final de la vida. Porque debemos de ser conscientes que no solo el inicio de la vida es un acontecimiento importante, sino que el final de la vida también tiene que ser de la misma forma. Y lo que hagamos o dejemos de hacer en esos momentos va a impactar directamente en el paciente y también en todas aquellas personas que lo rodean. Porque ver a una persona sufrir, una persona con dolor mal controlado, una persona en un delirio hiperactivo que no se ha logrado tratar adecuadamente, es realmente una situación que impacta al familiar y va a estar arrastrando por mucho tiempo eso que en su momento no se supo abarcar de la mejor forma. ¿Y cómo podríamos definir en forma sencilla qué son los cuidados de confort? Pues los cuidados de confort es brindar los cuidados paliativos al paciente que está al final de la vida, y son cuidados paliativos básicos. Por tanto, son cuidados paliativos que con un poco de formación, un poco de conocimiento, todos los profesionales de salud podrían brindarle a esa persona que se encuentra en el fin de vida. Y esto va a permitir que hagamos un control adecuado, inmediato de los síntomas y el sufrimiento. Y no solamente el sufrimiento desde el punto de vista físico, ni psicológico, sino también psicosocial y espiritual, y enfocar todas nuestras acciones dirigidas a que se puedan cumplir de alguna forma cuáles eran los deseos o cuáles son en algunos casos las voluntades anticipadas de ese paciente. Por tanto, es muy importante recalcarles que brindar los cuidados paliativos básicos no es algo exclusivo de los equipos de cuidados paliativos. No necesitamos hacer una interconsulta a los profesionales de la unidad de cuidado paliativo para empezar a brindar esos cuidados paliativos básicos, y yo les voy a dar algunas recomendaciones de qué cosas son importantes y qué debemos de hacer un marcado énfasis para garantizar ese confort que necesita el paciente, y no es dejarlo a un lado, no es simplemente cuidados de confort, no reanimación, sino que existen muchas cosas que podemos hacer para el beneficio de esa persona. Y a mí en lo personal me gustan muchísimo las listas de comprobación. Me gusta muchísimo, ojalá tener o que puedan tener los equipos de los servicios de emergencias, de medicina interna, de cirugía, algunas pautas muy claras que no podemos olvidar, sobre todo cuando nos estamos enfrentando a lo que serían las medidas de confort al final de la vida en el ambiente hospital, y que todos debemos de garantizarle a esa persona que está cerca de fallecer. Una de las recomendaciones, y que yo considero que tiende a ser más difícil de cumplir, es la comunicación. Nosotros como profesionales del hospital debemos de sentarnos, dedicarle un tiempo a escuchar al paciente si todavía está en condiciones de explicarnos cuáles son sus deseos, cuáles son sus miedos, cuáles intervenciones les gustaría que lleváramos a cabo o cuáles no les gustaría que lleváramos a cabo. Una buena comunicación con el paciente, con la familia, nos va a permitir empezar o arrancar ese proceso
de confort al final de la vida. Por tanto, conocemos que existen factores del mismo paciente, existen debilidades de nosotros como profesionales y existen algunas situaciones de los sistemas de salud que impiden la comunicación cercana con el paciente y sus familiares. Pero se ha demostrado que esto es una de las recomendaciones claves si queremos favorecer ese proceso de confort que estamos comentando en esta ocasión. Por tanto, debemos de dedicar no solo ese tiempo y ese espacio, sino también esforzarnos o dedicar un poco de nuestra formación académica a lo que son las formas de comunicación y de tener una buena comunicación con todos los pacientes y específicamente con los que se encuentran en esta situación de final de vida. Algunos consejos rápidos, les voy a mencionar 3 consejos que según la literatura ha demostrado que son muy valorados por los pacientes cuando se encuentran en estas situaciones. El pronóstico. Es fundamental que en algún momento sepamos dar un pronóstico a pesar de ser negativo al paciente, lo más honesto, lo más claro posible. Eso en la literatura nos demuestra de que la mayoría de los pacientes están deseosos de saber su pronóstico, están deseosos de tener una idea aproximada de cómo va su enfermedad y si va a quedar tiempo suficiente para cumplir tal vez algunas situaciones personales de índole económico, incluso ver a algún familiar. Pero lo que usualmente se realiza es evitar responder hacia esta pregunta de los pacientes. Y nos vamos, como decimos en Costa Rica, nos vamos por las ramas o nos hacemos los desentendidos o planteamos una respuesta ambigua que no le permite al paciente terminar esos ciclos que muchas veces son necesarios en este proceso del final de la vida. Respetar los silencios. En el hospital, muchos de los profesionales, muchos de los equipos, cuando llegan a la cama del paciente, lo menos que dedican es tiempo para escuchar lo que tenga que decir esa persona si aún está en condiciones de expresarse. Nos dedicamos a hablar, nos dedicamos a expresarnos en términos complejos, en terminología que no va a comprender, damos media vuelta y nos separamos de la cama del paciente. Y si en algún momento dedicamos tiempo para regresarnos y preguntar al paciente si comprendió algo de lo que estamos comentando, la mayoría de los pacientes no comprenden lo que nosotros estamos diciendo. Por tanto, debemos de dedicar un tiempo para preguntarle al paciente si nos ha comprendido y qué le gustaría expresar y respetar nosotros ese silencio y ese espacio que él es el que tiene que enfocarse a hacernos las preguntas, a hacernos todos los cuestionamientos, expresarnos sus emociones, sus miedos, sus sentimientos. Enfocarnos en justamente eso. ¿Qué es lo mejor para la calidad de vida o la calidad de muerte de esa persona? ¿Cuáles son los objetivos que el mismo paciente nos puede plantear? Muchos de los pacientes, incluso aunque no se los mencionemos, ellos saben de que la situación no está bien, saben que el final de sus vidas probablemente está cerca y les gustaría poder expresar qué cosas le tiene miedo. Si tiene miedo a que la noche pueda ser su última noche, de que no pueda despedirse de sus familiares. Y lo que usualmente nosotros como profesionales hacemos es lo que ya también les comentaba. Enfocarnos de que si hay que hacerle más estudios, qué otro estudio le podemos hacer, ya sea estudios de imágenes, estudios de laboratorio, otros procedimientos, colocación incluso muchas veces de dispositivos que lo que hacen es medicalizar
el proceso de morir y en raras ocasiones puede ser que sea lo mejor para esa persona que está cerca del final de la vida. Otro de los consejos para el confort de los pacientes es que todos debemos de conocer los conceptos básicos relacionados al tratamiento del dolor. No en todas las universidades y no todos los profesionales tenemos una formación amplia sobre tratamiento del dolor. Por eso les recalco las actividades formativas, las capacitaciones, el diplomado como el que realiza la universidad, que incluye un módulo muy completo de tratamiento del dolor. Debería ser al menos la forma de que muchos de los que están escuchando deberían de optar por obtener esas herramientas para el tratamiento del dolor. ¿Por qué es tan importante el dolor? Y no solo el dolor, otros síntomas como la disnea, el delirio, las náuseas y los vómitos, y otras condiciones que son muy prevalentes en el final de la vida. Es porque todavía hay estudios recientes como este del doctor Roberto, publicado en el 2022, que señalan que hasta un 40% de los pacientes reciben un tratamiento inadecuado del dolor porque se desconocen algunos conceptos básicos que todos deberíamos dominar, incluso si no nos dedicamos directamente a los cuidados paliativos o al tratamiento del dolor, para que evitemos todo este gran porcentaje de personas que fallecen sin un tratamiento correcto del dolor, usualmente un dolor severo asociado a enfermedades, muchas de ellas oncológicas, o otras enfermedades que son potencialmente dolorosas y que debemos de tratar adecuadamente. Algunos de los conceptos que hay que revisar con detalle, y por eso me detengo un poco acá, es lo que se conoce como la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Debemos de evaluar el dolor en nuestros pacientes y si tenemos la posibilidad de que él nos exprese la intensidad de su dolor, siempre debemos de preguntárselo. Les insisto, muchos de ellos van a estar encamados, pueden tener lesiones en la piel, dispositivos que nosotros mismos hemos colocado o la enfermedad avanzada metastásica que ocasiona normalmente un dolor severo en ellos y por tanto debemos de dejar de lado los mitos que existen relacionados al uso de medicamentos potentes como los opioides fuertes, que siguen siendo, sobre todo la morfina, el medicamento de elección para el tratar el dolor severo en sobre todo los pacientes oncológicos o todos los pacientes que tengan un dolor de esta intensidad. Por tanto, debemos de conocer estos conceptos. Todos los profesionales deberíamos de manejar adecuadamente este tipo de clasificaciones o estas guías que, según la Organización Mundial de la Salud, si seguimos los pasos que nos demuestra la escalera analgésica, hasta el 90% de nuestros pacientes van a lograr o vamos a lograr con ellos un mejor control del dolor y solo un 10% van a necesitar otro tipo de intervenciones que ahí sí vamos a necesitar lo que sería una interconsulta del equipo de cuidados paliativos o incluso de anestesiología para alguna intervención específica para el control del dolor. Otro de los consejos que usualmente los vemos en el hospital y en la práctica profesional es el uso frecuente de monitores cuando un paciente se encuentra al final de la vida. Rara vez vamos a necesitar de esos monitores. Sabemos que un paciente que se encuentra al final de la vida, en sus últimos días, difícilmente va a tener los signos vitales como los esperaríamos en una persona que se encuentra en otras condiciones y para las cuales están programados los monitores.
Por tanto, lo que vamos a evitar es que esté sonando una alarma de forma repetitiva, va a generar mucha angustia, mucha ansiedad para el paciente, para el familiar, y la información útil que nos pueda arrojar un monitor en esas condiciones prácticamente es nula. Por tanto, yo muchas veces también lo comento que el familiar que lo logre acompañar está más pendiente de la alarma o lo que pueda arrojar un monitor que de su mismo ser querido. Es importante que acostumbremos, y me ha tocado muchas veces llegar al hospital y lo primero que hago es apagar el monitor si es un paciente que se encuentra en los últimos días de vida, a sabiendas de que a mí lo que me interesa es hablar con esa persona, preguntarle cuáles son sus deseos, qué es lo que en ese momento le está causando sufrimiento y enfocarme en corregir esa situación angustiante y no tanto lo que me indican unos números o una pantalla, que en otras condiciones es de mucha ayuda, de mucho beneficio, pero en este momento lo que genera es más angustia que algo positivo. Otra de las situaciones que debemos de evitar a toda costa es la colocación de dispositivos, sondas de alimentación en un paciente que se encuentra al final de la vida. Sabemos que es difícil explicarle al familiar, porque en muchas ocasiones es el familiar el que se angustia porque su ser querido no está comiendo. Pero debemos ser muy claros de que la persona no come porque está cerca de fallecer o está en sus últimos días de vida, no al revés. En nuestra cultura, una de las formas de demostrar cariño, de demostrar aprecio, de que se le quiere o incluso de tener una esperanza de recuperación es la alimentación. Por tanto, debemos de ser bastante enfáticos, bastante acordes con lo que estamos comentando, de que las sondas de este tipo, como la sonda nasogástrica, es difícil que vaya a ser confortable para una persona tener 24 horas un dispositivo nasal que va a favorecer incluso otro tipo de complicaciones. Y el beneficio real que se pueda obtener a alimentar a una persona en ese proceso de final de vida, prácticamente nulo, y hay muchísima evidencia científica que así lo menciona. Por tanto, olvidémonos de que si el paciente no come, y es una práctica muy frecuente en la mayoría de los hospitales, debemos de colocar una sonda de alimentación. Por tanto, recordemos de sentarnos a hablar nuevamente el proceso de comunicación tan importante, y por eso lo puse como número 1, es parte de la clave del confort hacia los pacientes en este proceso. No podemos olvidar, y es un trabajo que muchas veces se enfoca en el familiar que pueda acompañar al paciente en el hospital, y si no, el personal de enfermería ayuda muchísimo en que nunca debemos olvidar los cuidados de la boca de estos pacientes. En el final de la vida es muy frecuente que los pacientes tengan lesiones, úlceras, infecciones por hongos, que si el paciente aún está ingiriendo alimento por vía oral, le genera un disconfort muy importante, le limita, le bloquea el placer que todavía pueda sentir a la hora de ingerir alimentos, y en muchos de ellos con algunas recomendaciones tópicas o incluso algunos fármacos de fácil utilización en gotas como la nistatina, les puede favorecer muchísimo. Y de lo contrario, si nos olvidamos del cuidado que pueda tener o que merite la cavidad oral de los pacientes, podemos estar obviando un proceso que genera muchísimo desagrado y limita mucho el proceso de todavía, a pesar de estar en una condición crítica, disfrutar de algunos alimentos o algunos incluso
líquidos que usualmente el paciente disfruta. Por tanto, no olvidemos la importancia que tiene el cuidado de la boca. Otra de las situaciones que genera un máximo disconfort para esa persona que pasa la mayor parte del tiempo encamado es evitar a toda costa las úlceras por presión. Debemos de ser muy enfáticos en los cambios de posición hacia el paciente, revisar constantemente y diariamente o varias veces al día los sitios de presión que sabemos que por la pérdida de peso pueden favorecerse las lesiones a nivel de la piel. Y son lesiones que en muchas ocasiones resultan ser dramáticas porque obviamos de que pues, se puedan presentar, y cuando las identificamos son úlceras por presión en grado 2, 3 o superiores, muchas de ellas que se pueden infectar. La mayoría son lesiones muy dolorosas para el paciente y por tanto el confort también tiene que ir enfocado en esas movilizaciones del paciente en su cama, excepto claramente que el paciente ya se encuentre en un proceso de últimas 48 horas de vida o que la movilización para un lado o para el otro pueda generar un mayor desconfort, ya sea porque tiene lesiones metastásicas a nivel del hueso o porque tiene ya una fractura patológica y le vamos a generar un dolor superior. Por tanto, hay que valorar de alguna forma el confort versus el tratamiento de la situación, y eso es clave siempre, individualizar cada caso. Otro de los consejos que no podemos obviar a la hora de enfocarnos en las medidas de confort es evitar todos aquellos estudios diagnósticos que no van a cambiar o no nos van a dar ninguna información adicional ni va a variar lo que ya conocemos de la situación del paciente. Y evitar sobremanera todos aquellos procedimientos potencialmente dolorosos y que sabemos de que van a generar disconfort y el beneficio que vamos a obtener va a ser muy poco. Siempre me gusta poner una imagen de los gases arteriales porque sabemos, los que nos dedicamos a salud, lo doloroso para la persona que recibe una toma de muestra de gases arteriales y sobre todo si lo recibe de una persona que apenas está aprendiendo a realizarlos. Es muy doloroso y hemos visto que para el manejo de la dificultad respiratoria en un paciente con una enfermedad al final de vida, la información que nos brindan unos gases arteriales es muy insignificante y nuestras decisiones probablemente no van a ir enfocadas en los que nos diga un examen de laboratorio, un examen de gases arteriales, una glicemia, sino ver al paciente, hablarlo, si tiene disnea, utilizar los medicamentos como los mismos opioides que pueden favorecer o disminuir esa sensación desagradable de falta de aire. Sí, muchos de ellos se pueden beneficiar con el uso de oxígeno suplementario. No necesariamente vamos a tener que estar realizando gases arteriales o no dar un ingreso al domicilio por el resultado de un estudio de este tipo, por hablarle de algunos, pero también existen estudios de imágenes como ultrasonografías, tomografías, resonancia magnética en pacientes moribundos que nos ha tocado a algunos devolver al paciente a mitad de pasillo porque se le ha indicado algún estudio de imagen que no va a cambiar absolutamente en nada el panorama en que nos estamos enfrentando. Por tanto, los estudios diagnósticos pasan a un segundo plano y debemos de evitar todos aquellos que la mayoría de las veces no van a generar nada productivo. Y la otra recomendación, y la octava recomendación ya para ir finalizando,
es la suspensión de los medicamentos innecesarios, potencialmente inadecuados en el final de la vida. Y me refiero a aquellos medicamentos que usualmente se utilizan para una prevención de situaciones que ya en ese momento no van a ser tan importantes ni tan relevantes como el uso de las estatinas, la aspirina, las vitaminas, el ácido fólico, algunos medicamentos para la osteoporosis e incluso a sabiendas de que cuando llegamos al final de nuestras vidas, probablemente los pacientes van a estar hipotensos, van a tender a la hipoglicemia. Por tanto, debemos de reducir a la mínima cantidad posible y tratar de mantener solo aquellos medicamentos que van a estar dirigidos al alivio y el control sintomático o el confort del paciente. Muchas veces lo único que necesitan los pacientes en ese momento es el acompañamiento de un ser querido, estar lo más confortable posible, el uso de opioides para el control del dolor y o la disnea, el uso de algunos medicamentos para disminuir el acúmulo de secreciones en la vía aérea, en la vía respiratoria, el uso de cremas o algunos ungüentos hidratantes para la piel, y dejamos de lado toda esta lista que muchos de ellos incluso ni siquiera van a poder deglutir adecuadamente. Por tanto, no olvidemos que la suspensión de todo lo que son fármacos, medicamentos, que no van a generar un impacto directo en el control sintomático, en la calidad de vida, mejor suspenderlos. Y finalmente recordemos que esto del confort se refiere directamente a la formación que debemos de tener todos los profesionales de salud, por lo menos en los cuidados paliativos básicos. Eso es lo que en la mayoría de las ocasiones necesitamos para sensibilizarnos y ofrecerlo a esa persona que está en su fin de vida para ser lo más confortable posible. Y recordemos que al final podría ser cualquiera de nosotros, podría ser cualquiera de nuestros seres queridos que esté en una situación de esas, y les garantizo de que en esos momentos es cuando nosotros realmente valoramos todo el confort que se le pueda ofrecer a una persona que se acerca al final de esos días. Muchísimas gracias. No sé si hay un espacio para preguntas. Les dejo mis formas de contacto con mucho gusto. Yo siempre estoy a disposición de cualquiera que quiera hacer algún comentario, algún consejo, el análisis de algún caso, alguna recomendación bibliográfica. Por tanto, pasamos a las preguntas. Doctor, muchas gracias. Siempre es muy bueno oír a un médico tan cercano a las personas como usted, tan compasivo. Y la verdad es que uno se siente muy bien de ver que la medicina vuelve a cuidar a las personas que no tienen una posibilidad de curación, que disminuimos las medidas que no son necesarias. Hay muchas cosas muy buenas en esto de los cuidados paliativos. Y bueno, no sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta. Por favor, siéntanse con la confianza de levantar su manita, y si no, de escribirlo en el chat. Aquí leemos la pregunta. Y bueno, mientras se animan a preguntar, porque vale la pena, nos pregunta una persona que está en Facebook que ¿cómo convencer a la familia para que se anime a llevar al paciente a la casa cuando tiene tanto miedo de que ese paciente pueda fallecer en la casa y él no sepa qué hacer? ¿Qué haría usted para convencer a la familia en esa circunstancia tan difícil?
Una de las cosas más importantes, les vuelvo a mencionar y aprovecho, es la comunicación. Establecer una buena comunicación con el familiar es clave, pero también debemos de apoyarnos en los equipos de cuidados paliativos. Garantizarle al familiar que el equipo de cuidados paliativos va a estar a disposición si existe alguna complicación en el hogar. Va a tener algún número en el cual se puedan comunicar o incluso en los sitios en los cuales esté disponible la visita frecuente de todo el equipo de cuidados paliativos en el hogar para que puedan tener todas esas herramientas para el control sintomático en el domicilio. Y sí, no hay duda que es difícil. Y yo les planteo a los familiares cuando llegamos con nuestro equipo a sus casas, no es fácil tener a alguien en el domicilio, pero con un entrenamiento básico, con un seguimiento oportuno y con la mejor comunicación posible, se les deja muy claro de que sí se logra adecuadamente. Y no debemos de olvidar siempre, siempre, siempre asegurar de que exista un núcleo familiar bien ordenado para el manejo del paciente en su hogar. No hay duda de que habrán situaciones complejas que harán imposible el hecho de que se pueda trasladar el paciente a su casa. Pero lo que hemos visto nosotros también es que cuando hay intervención de los cuidados paliativos, incluso el paciente en una situación crítica del final de vida, ni siquiera se acerca a los servicios de emergencia porque están suficientemente entrenados, capacitados y con la información y tratando de respetar los deseos o las voluntades de la persona enferma, se puede lograr aumentar todos esos porcentajes que en Latinoamérica no hay duda de que debemos de seguir trabajando. Muchas gracias, doctor. Pues vemos la conveniencia de entrenarnos desde todo el equipo interdisciplinario para poder ayudar a las personas con enfermedades crónicas o terminales, porque no nada más es para médicos, esto es para todas aquellas personas que son acompañantes, voluntarios, enfermeras, fisioterapeutas, en fin, tenemos mucha gente adentro del equipo que necesita de estos conocimientos. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Carlos que si hay algún límite para un médico para adquirir opioides. Bueno, esa es una pregunta que tal vez no se la pueda contestar del todo porque dependerá mucho del país, dependerá mucho, bueno, del estado, que me imagino que ustedes, de acuerdo a la región del país, habrán sus reglas, sus limitaciones. Al menos en Costa Rica, el Ministerio de Salud, que es el que regula la disponibilidad y el despacho de los opioides en las diferentes unidades, prácticamente no tenemos tanto problema a la hora de disponer de la mayoría de los opioides. Tal vez los médicos de primer nivel de atención sí puedan tener alguna dificultad, y por eso es que nosotros insistimos en el mantener un contacto directo con los especialistas, con los médicos, con el equipo de cuidados paliativos, porque usualmente hay una forma de que se pueda el paciente tener la disponibilidad del medicamento que necesite. Por tanto, como les menciono, de acuerdo al país, de acuerdo al estado, me imagino que por regulaciones así será la limitación, pero sí hay que enfatizar de que el crecimiento de las unidades de cuidados paliativos a todo el país o de los médicos formados que tengan esa autorización es parte clave y hay que seguir trabajando. Yo insisto, limitaciones siempre van a haber, pero eso no debe ser una barrera que nos impida
poder seguir formándonos, capacitándonos para que esas brechas se vayan estrechando. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Pues aquí en México sí, eventualmente tenemos problemas para conseguirlos, pero esperemos que poco a poco se comprenda que son necesarios. Algunas personas no son necesarias y esas habitualmente tienen acceso, pero que los enfermitos necesitan los opioides y ojalá tengamos pronto acceso a ellos. Nos pregunta nos preguntan qué otro medicamento, además de la morfina, podría recomendar usted para un paciente que tiene disnea. Al igual que el dolor, para el tratamiento de la disnea, primero hay que individualizar cada caso. Debemos de buscar cuál es el causal de la disnea. Si es un paciente que tiene un derrame pleural, si es un paciente que tiene una anemia sintomática, si es un paciente que tiene una ascitis, si es un paciente que tiene una neumonía, etcétera, de acuerdo a lo que sería el causal de la disnea, muchas veces con pocos estudios invasivos podríamos llegar al diagnóstico. Y cuando ya tenemos que tratarla, siempre debemos recordar que los opioides, específicamente la morfina, es el tratamiento de primera elección para disminuir esa angustia, este disconfort que puede sentir la persona en el momento de la falta de aire. Por supuesto, si es un paciente que tiene un broncoespasmo, se va a beneficiar de inhaladores o el uso de esteroides para disminuir la inflamación de la vía aérea o algún otro medicamento específico para lo que sería esa falta de aire. Pero indiscutiblemente debemos de perder el miedo y perder todo lo que se habla de la dificultad respiratoria asociada a los opioides, porque no hay estudios científicos que digan que los pacientes que utilizan opioides de forma correcta se aumente el incremento de depresión respiratoria. Por el contrario, estamos hablando de que se pueden beneficiar incluso en aquellos que tienen disnea y por tanto, si es una disnea sintomática, mi recomendación es siempre utilicen el opioide a dosis bajas y después traten de identificar, ya cuando el paciente está más confortable, la causa que potencialmente podríamos revertir o incluso el uso de oxígeno suplementario. En muchos pacientes también pueden sentirse más confortables a la hora incluso de prescribir un oxígeno sin hipoxemia, sin ver unos gases arteriales, simplemente para el confort del paciente, la tranquilidad que le puede generar el hecho de que no tenga miedo de que va a morir ahogado. Es una práctica profesional muy recomendada. Por tanto, recordemos, la morfina, el opioide, la causa potencialmente reversible, y si necesitamos algún otro fármaco que también pueda colaborar, ya ahí veremos de acuerdo al causal. Pues doctor, muchas gracias por sus respuestas. Creo que ya estamos llegando al final del tiempo. Y bueno, me permití ponerles en el chat nuestro folleto del Diploma de Cuidados Paliativos. El doctor Vargas en una semana empieza con su tercer módulo, que seguramente va a ser muy interesante porque va a tratar un poco más a profundidad todos estos aspectos del cuidado del paciente. Y pues bueno, los invitamos a unirse al grupo de cuidadores paliativos, sean de cualquier disciplina que sea. Simplemente se necesita tener interés por acompañar, cuidar, hacer algo por la persona en el final de la vida. Y pues, no sé, doctor, si quiera decirnos alguna cosa final. Pues al final, de la misma forma, invitarlos. Recordemos que el cuidado paliativo básico empieza de cualquier profesional de la salud para garantizar el cuidado, el confort de esa persona enferma en el hospital, en el domicilio. Y eso es casi que, de alguna forma,
es una obligación garantizar de que el proceso de morir sea lo más confortable posible. Por tanto, nuevamente invitarlos al proceso de formación que se está realizando para que logremos obtener todas esas herramientas que nos van a dar más seguridad y nos vamos a sentir más empoderados a la hora de enfrentarnos a ese paciente al final de la vida, que de esta forma o una forma diferente a esta y por interés personal, difícilmente lo recibimos en nuestro grado, pregrado o otra formación. Por tanto, ánimo, les garantizo que van a obtener información muy valiosa y que no van a salir defraudados, más bien van a querer formarse un poquito más allá en el tema del cuidado paliativo. Pues muchas gracias, doctor Vargas. Otra vez, muchas gracias. Siempre sus pláticas son muy buenas. Nos enseñan mucho. Gracias a todos los asistentes y pues en la Universidad de Anáhuac estamos a sus órdenes. Buenas noches a todos. Buenas noches.